Mi suegra apareció en nuestra puerta un martes por la tarde con 2 maletas grandes y un bolso de mano, y cuando abrí la puerta me miró directamente a los ojos y dijo: «Me voy a quedar con vosotros una temporada». Eso fue todo. Sin llamada previa, sin aviso, sin explicación, solo Pilar en mi umbral con todo lo que aparentemente poseía metido en 3 piezas de equipaje, mirándome con esa expresión particular que tenía, la que te desafiaba a decir algo al respecto. Me quedé un momento y entonces dije: «Pasa». Porque ¿qué otra cosa se puede decir? Era la madre de mi marido, tenía 68 años, y estaba en mi puerta con sus maletas, y lo que pensara de la situación, cerrarle la puerta en las narices nunca iba a ser una opción. Mi marido Carlos estaba en el trabajo. Le mandé un mensaje enseguida, solo 3 palabras: «¿Tu madre está aquí?», y su respuesta llegó tan rápido que sospeché, solo un momento, que ya lo sabía. Pero su mensaje decía que, ¿por qué salgo ahora?, y sonaba tan confuso como yo, así que dejé ir esa sospecha. O lo intenté. Pilar llevaba unos 40 minutos en nuestro cuarto de invitados cuando Carlos llegó a casa, y en esos 40 minutos había reorganizado las toallas del baño, señalado que el grifo de la cocina goteaba y preguntado cuánto tiempo llevaba así, y se había hecho una taza de té sin preguntar dónde estaba nada, lo que me dijo que había estado en nuestra cocina las suficientes veces como para saber exactamente dónde estaba todo. Carlos llegó a casa con cara de preocupación. Me dio un beso en el pasillo y dijo en voz baja, dijo algo, y yo dije no, nada, solo que se quedaba una temporada, y él miró la puerta cerrada del cuarto de invitados y dijo: «Voy a hablar con ella», y entró. Estuvo dentro 20 minutos. Cuando salió dijo que estaba cansada y necesitaba tiempo para instalarse, y que lo explicaría todo cuando estuviera lista, y miré a mi marido y dije: «¿Te contó algo?». Y él dijo: «No mucho. Solo que las cosas se habían complicado en casa». Las cosas se habían complicado en casa. Esa fue la frase que usó. Y me quedé en la cocina mirándole y quería preguntarle qué significaba eso exactamente, y cuánto de complicado, y por qué no había llamado, y por qué había llegado con todo el equipaje que aparentemente poseía si las cosas solo se habían complicado un poco. Pero no pregunté nada de eso porque Carlos parecía estresado y no quería añadir más, y porque parte de mí pensó que lo que fuera que estaba pasando quedaría claro en unos días. No quedó claro en unos días. Lo que quedó claro en la primera semana fue que Pilar no era una huésped fácil. Tenía opiniones sobre todo, la temperatura de la casa, la marca de café que comprábamos, la manera en que yo cargaba el lavavajillas. Reorganizaba cosas sin preguntar y luego parecía sorprendida cuando me daba cuenta. Veía la televisión en el salón hasta tarde por la noche y luego se levantaba temprano y se movía por la cocina, a las 6 de la mañana mientras yo intentaba dormir. Y nunca hablaba de su piso. Ni una sola vez. Me di cuenta de eso después de los primeros días. Hablábamos de muchas cosas: el barrio, el trabajo de Carlos, un programa que había visto en televisión, la reciente visita de mi hermana. Pero nunca mencionaba su piso, nunca hablaba de volver, nunca recibía una llamada de nadie que pareciera estar cuidando su casa mientras estaba fuera. Cuando pregunté una vez, de pasada, cómo estaba su vecina la señora Morales, Pilar cambió de tema tan suave y tan rápidamente que casi no me di cuenta de que lo había hecho. Pero me di cuenta. Y entonces llegó la llamada telefónica. Lo escuché por accidente, como escuchas la mayoría de las cosas que no se supone que debes escuchar. Era un miércoles por la noche, unas 3 semanas después de que Pilar hubiera llegado, y había bajado a buscar un vaso de agua y la luz de la cocina estaba encendida y podía escuchar su voz, baja y tensa, saliendo por la puerta que no estaba del todo cerrada. Me detuve en el pasillo. Sé que debería haber seguido andando. Pero algo en su tono me detuvo, algo que nunca había escuchado de ella antes, algo que sonaba menos como la Pilar que reorganizaba mis toallas y más como alguien que tenía miedo. Estaba hablando con alguien sobre dinero. Sobre un pago que no había salido, sobre algo que había firmado que no debería haber firmado, y entonces dijo algo que me apretó el pecho, dijo: «No puedo volver allí, no hay nada a lo que volver». Y su voz se quebró ligeramente en la última palabra de una manera que nunca había escuchado quebrarse la voz de Pilar antes. Volví arriba sin el agua. Estuve despierta durante mucho tiempo esa noche,
Y a la mañana siguiente hice algo de lo que no estoy particularmente orgullosa, pero que tampoco puedo decir que lamento. Busqué la dirección del edificio de pisos de Pilar en Internet, encontré una agencia inmobiliaria que listaba propiedades en esa zona, y busqué su dirección específica. El piso estaba listado como disponible para alquilar. Llevaba listado 6 semanas. Me senté con esa información durante 2 días. No se lo dije a Carlos, porque no estaba segura de lo que sabía todavía y no quería decir algo a medias que le disgustara o le pusiera en medio de algo antes de que yo entendiera cuál era realmente ese medio. Y no le dije nada a Pilar, porque cada vez que la miraba, sentada en mi salón, viendo su programa, sosteniendo su taza de té con las 2 manos como siempre hacía, seguía escuchando ese quiebre en su voz, esa voz de las 3 de la madrugada diciendo no hay nada a lo que volver. Al tercer día llegué a casa del trabajo y encontré a Pilar en la cocina, sin reorganizar nada, sin hacer té, simplemente sentada a la mesa con las manos planas sobre la superficie y los ojos en algún lugar lejano. Levantó la vista cuando entré y empezó a decir algo brusco y ordinario, y me senté frente a ella y dije, «Pilar, sé lo del piso». El silencio que siguió fue el más largo que he aguantado sentada en una mesa de cocina. No lo negó. Me miró durante un largo momento y entonces miró sus manos y entonces dijo, «¿Cómo te enteraste?» Se lo conté. Asintió despacio, como si hubiera estado esperando esta conversación y simplemente hubiera estado esperando que llegara más tarde, o que no llegara. Y entonces me lo contó todo. Había empezado 2 años antes con una inversión que había parecido sencilla, recomendada por alguien en quien había confiado, un hombre que conocía a través de una amiga y que había parecido competente y fiable. Había puesto más de lo que debería, más de lo que era sensato, porque los rendimientos habían parecido tan sólidos y el hombre había sido tan convincente, y para cuando entendió lo que estaba pasando realmente el dinero había desaparecido y el hombre había desaparecido y sus ahorros habían desaparecido con ellos. Se había arreglado durante un tiempo con su pensión. Pero los gastos de comunidad del piso habían subido y había habido una reparación que no podía permitirse, y luego otra, y eventualmente se había atrasado en los pagos. Y 6 meses antes había recibido una carta diciéndole que el piso sería embargado si no podía saldar la deuda antes de una fecha determinada. No podía saldarla. Se sentó a mi mesa de cocina y me contó todo esto con una voz plana y cuidadosa, como si lo hubiera practicado, como si hubiera repasado las palabras suficientes veces que podía decirlas sin derrumbarse. Y cuando terminó me miró y dijo, no sabía cómo decírselo a Carlos. No quería que supiera lo que había hecho. Pensé que si simplemente venía aquí y le daba algo de tiempo podría encontrar la manera de arreglarlo sin que él tuviera que saberlo nunca. Dije, ¿cuánto tiempo llevas intentando arreglarlo sola? Dijo, 18 meses. Miré a esta mujer que había pasado 18 meses cargando algo tan pesado completamente sola, demasiado orgullosa para pedir ayuda, demasiado avergonzada para decírselo a su hijo, apareciendo en nuestra puerta con sus maletas porque se había quedado sin opciones y todavía no podía encontrar las palabras para explicar por qué estaba realmente allí. Y sentí que algo se movía en mí que no esperaba sentir hacia Pilar, algo que estaba más cerca del reconocimiento que de cualquier otra cosa, porque yo tenía mi propia versión de esto, mi propia cosa que había cargado demasiado tiempo sin pedir ayuda, y sabía exactamente cómo se sentía ese tipo particular de agotamiento. Dije, tenemos que decírselo a Carlos. Dijo, lo sé. Dije, esta noche. Dijo, lo sé. Nos quedamos sentadas juntas un momento, las 2 en la mesa de la cocina, y entonces me levanté y puse el agua a hervir y ella me observó hacerlo. Y cuando puse la taza delante de ella la miró y luego me miró a mí y dijo, no te lo he puesto fácil. Desde que llegué. Lo sé. Me volví a sentar y dije, no. Pero ahora creo que lo entiendo mejor. Envolvió la taza con las 2 manos como siempre hacía, y asintió, y nos sentamos en la cocina silenciosa esperando a que Carlos llegara a casa, y cuando escuché su llave en la cerradura miré a Pilar y ella se irguió ligeramente en su silla, como hace alguien cuando está a punto de hacer algo difícil, y dije, aquí estaré. Dijo, gracias. Y entonces Carlos entró por la puerta y Pilar miró a su hijo y dijo, necesito contarte algo. Y debería habértelo contado hace mucho tiempo.